Entonces, ¿cuáles son las fechas de presentación? El grupo 1 y el grupo 2 harán su presentación el 25 de septiembre. Ambos grupos, ¿verdad? Se estima 1 hora para la presentación del tema. Como son varios, pues el tema lo pueden abordar en un tiempo relativamente corto, ¿verdad? Eso no significa que vayamos a decir, ustedes ya saben, tienen conocimiento de la forma de exponer, o sea, no es solo de ir a leer unas líneas y ya, ¿verdad? Pueden retroalimentar ese párrafo o los párrafos que les haya asignado su representante para poder hacer más nutrida la presentación, ¿verdad? Entonces, tomen nota, 25 de septiembre presenta el grupo 1 y grupo 2. Y el grupo 3 va a ser el 2 de octubre. En este caso, el contenido, la forma de presentación, ya les decía, necesito un trabajo en formato PDF. Ese me lo van a enviar 3 días antes va a ser día miércoles, ¿verdad? Me van a enviar 3 días antes de la presentación a mi correo. Harán su presentación y también se evaluará el contenido del trabajo, ¿verdad? Entonces, por favor, les encargo la presentación del trabajo. Tengamos cuidado, obviamente, pues este es un trabajo de investigación y casi todo es descargado de internet, pero por lo menos tengamos cuidado de cómo bajamos la información, el formato que le damos a los textos, ¿verdad? No me lo deje, por lo menos eso, quítenle los formatos de la web y para que no venga demasiado evidente el copiado y pegado, ¿verdad? Entonces, esas serían las indicaciones. 25 de septiembre, tentativamente. Aún no se tiene fecha exacta de si se va a llevar a cabo el congreso estudiantil. Entonces, puede ser afectado por esa fecha, ¿verdad? Pero 25 de septiembre sería la presentación del grupo 1 y grupo 2. Entonces, para que lo tomen, tienen tiempo suficiente para la investigación y preparación de su tema, ¿verdad? Entonces, y el grupo 3 le decía el 2 de octubre. Entonces, conforme vayan ingresando los otros 2 grupos, les voy a asignar el tema, pero sí les encargo que no pase de hoy. Necesito que me hagan llegar el listado, por favor. Entonces, ya no sé si hay alguna duda de eso, compañeros, de las indicaciones de la investigación. No, licenciado. Gracias. Entonces, eso sería, sí les encargo, por favor, no quiero que alguien, porque ya la compañera Delmi decía que nadie, el grupo de ella está incompleto y nadie, creo que otro compañero, nadie se ha dirigido a ellos para que los anoten, ¿verdad? Entonces no quiero que alguien me diga, mire, no tengo grupo porque hay espacio en los grupos, ¿verdad? Entonces, seamos unidos, somos del mismo semestre, no obstante, todo es virtual, pero tratemos de fomentar la unión, ¿verdad? No, además de que todo lo van a hacer en línea. Entonces, por favor, no quiero que nadie me vaya a estar escribiendo que no tiene grupo, porque hay espacio suficiente en los grupos para que se puedan conformar. Bueno, ya abordado esa información, si no hay dudas al respecto, pues vamos a entrar en materia con el tema que iniciaremos el día de hoy. No he visto los laboratorios, pero sí les voy a pedir de favor que acatemos las instrucciones.
se les decía que lo cargaran únicamente por la plataforma. Yo les dejo libre tanto cargar archivo como únicamente compartir el link. Esto para evitar el peso de los archivos. Por eso, desde que se hace la opción de poder cargar el link. Pero sí, por lo menos que se hagan el día, ¿verdad? No me estén mandando tareas ya, porque se los trasladé durante la semana, se trabajó el sábado para que abordáramos dudas y aún así me trasladaron algunos trabajos el día siguiente. Entonces, por favor, sí les voy a suplicar que tengamos en cuenta las instrucciones. Entonces, por respeto a las personas que sí tratan de, o sí son cumplidas con las instrucciones, entonces créanme lo que no quiero hacer así, pero si no, no aprendemos. Ya porque acá no estamos en una escuela, en un colegio estamos en primaria donde se lo voy a recibir y vale lo mismo, no. El esfuerzo de las personas que hicieron algún esfuerzo para poder cumplir en el día y se le va a ponderar igual al que lo entregó después, no es justo, ¿verdad? Entonces, por favor, sí les suplico, tengamos en cuenta el cumplimiento de las instrucciones que se plasman, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar de lleno al tema. Ya les indicaba que en la plataforma había cargado tanto el ejercicio como un formato para que les sirva de guía. Pues ustedes pueden usar los formatos que consideren al momento de desarrollar el ejercicio, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio. Nuevamente. Bueno, ¿logran ver la pantalla, compañeros? Sí, Lick. Gracias. Entonces, les decía, el tema a abordar pues es estados financieros consolidados en moneda local o también conocido como matrices y subsidiarias en moneda local, ¿ya? Porque básicamente la consolidación de estados financieros pues se trabaja en lo que son las matrices y las subsidiarias. Acá podría venir y la idea de decir, bueno, entonces es lo mismo que sucursales y casa central. No necesariamente, porque el tema que vimos de sucursales y casa central, pues en ese caso son como filiales, como pequeñas empresas que se abren, que siempre parten o surgen de la casa central y tienen como la misma naturaleza jurídica, o por decirles, si nos vamos al aspecto fiscal, tienen un mismo número de identificación tributaria, ¿verdad? Por ejemplo, X persona individual, casi que así se da en Guatemala, ¿verdad? Todas son empresas individuales, y si son sociedades, pues básicamente es para, de alguna forma, poder ocultar quién es el verdadero dueño, ¿verdad? Pero siempre parte de una empresa individual. Entonces es una persona la que controla todo el movimiento de varios negocios. Entonces, pero acá en
en los estados financieros consolidados o matrices y subsidiarias, pues básicamente se habla de un grupo de empresas que son controladas básicamente por una matriz, o también conocida como la norma lo dice, una controladora, ¿verdad? Que es la que posee más del 50% de las acciones de X cantidad de empresas. Entonces, ese es el tema para hoy. Vamos a ver algunas definiciones e información que puede ser de importancia para que tengamos una idea. Les sugiero, por favor, que leamos la NIF 10. Yo les voy a informar si leámosla también, porque tengo pendiente una prueba corta con ustedes. Entonces, leamos la NIF 10, además de todo lo que se ha venido hablando del tema, porque ese no lo he abordado, el tema de sucursales en moneda extranjera, tanto moneda local como moneda extranjera, que creo que no les he pasado una prueba corta. No es precisamente de lo que les proyecto, es tanto de lo que les proyecto como de lo que se habla muchas veces, ¿verdad? Entonces, sí les encargo, por favor, para que tengamos en cuenta eso. Entonces, les decía, les sugiero que empiecen a leer la NIF 10. Yo les voy a informar sobre la prueba que se les vaya a trasladar. Entonces, vamos a empezar. Los estados financieros consolidados son los presentados por una controladora que a su vez tiene subsidiarias como si fuesen una sola entidad. Entonces les decía, eso es lo que les informaba, ya sea matriz o controladora, pues es una misma terminología que nos lleva a pensar que es la que controla o la que dirige todas las subsidiarias que ella posea, ¿verdad? Otra definición dice que son los estados financieros de un grupo en el que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujo de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola entidad. ¿Ya? Entonces, ya vamos a ver la diferencia que hay entre consolidación y combinación, ¿verdad? De estados financieros. Y acá precisamente está una definición de estados financieros combinados. Es cuando un mismo inversor es dueño de varias empresas, razón por la cual decide presentar un solo juego completo de estados financieros. Acá puede decir uno, nos enfoca al mismo término de la consolidación de estados financieros. Pero ya cuando lo vemos, en este caso, en la combinación lo que se hacen es sumar todas las operaciones de venta, de compra y hacen un solo resultado, ¿verdad? Entonces, mientras que en la consolidación, pues básicamente se refleja únicamente el resultado de las operaciones que se han tenido con terceros, porque las ventas que se dieron o compras que se dieron entre las subsidiarias y la matriz, pues obviamente van a quedar eliminadas, ¿verdad? Por el hecho de que lo que para una es venta, para la otra es compra, entonces hay duplicidad de la información en los estados financieros. Entonces, por ese motivo se debe dar eliminación y básicamente solo va a quedar aquellas operaciones que realizaron con terceras personas, ¿verdad? Por decirlo así. La diferencia entre estados financieros consolidados y combinados. Los consolidados intentan reflejar la situación como si una sola empresa existiera, mientras que los combinados solo la suma de las filiales que lo componen, por lo que algunos conceptos se sumarán dos o más veces, lo que les explicaba hace un momento, ¿verdad? Básicamente la combinación es la suma de todas las operaciones que se hace de cada filial o cada subsidiaria cada sucursal que se tenga, y ya se establece el monto combinado de ya sean ventas, compras, ya sean alquileres, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa sería la definición, la diferencia, de estados financieros consolidados y combinados.
Acá tenemos pues básicamente unas definiciones de la matriz subsidiaria y controladora. La matriz, compañía que posee todas o la mayoría de las acciones de otra. En este caso, pues la matriz puede controlar un 75% de las acciones de una subsidiaria o el 100%. Ya el 100% pues ya está adquiriendo, haciendo una, se podría decir, una adquisición de la totalidad de las acciones de esa empresa. Entonces, básicamente a veces desaparece esa empresa, ¿verdad? Entonces, ya de adquirir el 100%, pues ya tengo el control total sobre ella. Entonces yo puedo decidir si hasta cambiarle el nombre o la razón social de esa compañía, porque yo ya adquiero el 100% de esas acciones, ¿verdad? Entonces, ese es en cuanto a la definición de la matriz, ¿verdad? La subsidiaria es compañía cuyas acciones totales o una mayoría pertenecen a la compañía matriz. Pues más claro, no se puede, ¿verdad? Básicamente la subsidiaria es adquirida por una matriz. Entonces, eso sería en cuanto a la definición de la subsidiaria. Acá, como lo dice claramente, es una compañía cuyas acciones totales o una mayoría pertenecen a la compañía matriz. Y la controladora dice la entidad que tiene una o más subsidiarias. Entonces le decía, a la matriz le podemos denominar como controladora o simplemente matriz. No sé si hay algún comentario o duda, compañeros. El interés minoritario es la parte del capital social de la subsidiaria en poder de accionistas ajenos a la compañía controladora. Ya cuando entremos a ver de lleno a la parte práctica, vamos a ver que, por ejemplo, la compañía A tiene el 80% de las acciones de la compañía subsidiaria, pero el otro 20% lo poseen accionistas minoritarios, y a eso se le denomina interés minoritario, y son accionistas obviamente ajenos a la compañía, ¿verdad? Procedimientos generales para la consolidación de los estados financieros. Eliminarse los saldos sin transacciones entre compañías. Esto incluye los saldos de cuentas entre compañías, las ventas, compras, intereses y dividendos. Siempre aquí seguimos con el tema de las eliminaciones por el simple hecho de que no puede haber información duplicada, porque de lo contrario los estados financieros no van a presentar la información real de las operaciones entre las compañías, ¿verdad? No va a ser una información confiable para toma de decisiones. Y los métodos para contabilizar la inversión de las subsidiarias, tenemos el método del costo y el método de participación. Básicamente abordamos el tema nosotros en cuanto al método del costo. Entonces, esa es la parte teórica. En cuanto al tema de matrices y subsidiarias en moneda local o estados financieros consolidados en moneda local, ¿verdad? No sé si hay algún comentario o algún aporte, compañeros, que alguien quiera participar. Pero sí me escuchan, ¿verdad? Sí, buen día. Sí, licenciado. Sí, buen día. No sé si nos podría dar un ejemplo de una empresa matriz, viéndolo de la forma contable y con sus filiales, ¿no sé? Sí, ahorita vamos a entrar de lleno a lo que es ese tema. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de Pollo Campero. Pollo Campero es una empresa que tiene muchas subsidiarias. Su compañía matriz o donde controlan las operaciones pueden estar
acá en Guatemala. Sin embargo, ellos tributan de forma independiente en cada país donde tienen esas subsidiarias, ¿verdad? Entonces, pues, esa es la diferencia que hay entre el tema de sucursales y tasa central y matrices subsidiarias, ¿ya? Porque en las matrices subsidiarias, pues cada subsidiaria pues tiene su propia personería jurídica, pero pertenecen a un grupo, ¿ya? Entonces, a la hora obviamente de presentar, entonces aquí ya viene el tema de, creo que para los que se han tomado o han escuchado o han leído la ley de actualización tributaria, ahí tenemos el tema de precios de transferencia. Entonces, a ese grupo de empresas es a las que se les aplica ese apartado de la ley de precios de transferencia, porque muchas veces entre ese grupo se generan transacciones con el objetivo de poder ocultar la realidad de las operaciones para que no puedan detectarse realmente cuáles son las operaciones y poder determinar de esa forma los impuestos que deben de pagar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde a ellas se les aplican los precios de transferencia. ¿Por qué? Porque se analiza todo el movimiento que hacen entre ellas, ¿verdad? Por eso existe un grupo bastante fuerte de empresas en cuanto al tema de matrices subsidiarias, porque ellas generan ciertas operaciones entre sí, a veces por debajo de los precios de mercado, ¿verdad? Entonces, se analizan las operaciones, esas operaciones, qué efecto tienen fiscalmente y cuál es el objetivo por el cual ellos trabajan de esa manera, ¿verdad? Entonces, a manera de un ejemplo, por eso les mencionaba Campero, tiene infinidad de pollo campero en distintos países que a la larga ellos controlan operaciones directamente porque sabemos que el origen o la empresa matriz, porque los dueños son guatemaltecos, pues existe la idea de que acá debería estar la matriz, o puede ser que ellos quieran tener su matriz en otro país donde probablemente sea un paraíso fiscal, donde no haya mucha tributación o casi nula tributación, ¿verdad? Entonces, esa es la forma o es un pequeño ejemplo en cuanto a lo que es una matrices y subsidiarias, ¿verdad? Ya en la parte práctica, pues ya vamos a entrar a abordar ese tema para que lo vayamos comprendiendo. Es un poco confuso, pero sí se logra desarrollar, ¿verdad? Entonces, no sé si hay más dudas o comentarios. Sé que muchos han de tener experiencia en varios temas. Es importante el poder interactuar porque de alguna forma, pues, todos estamos en un proceso en la vida de aprendizaje y yo enseño una parte, ustedes aportan, hasta de lo que ustedes aportan, pues yo me puedo nutrir más, ¿verdad? Entonces, es importante la participación, compañeros. Todos tienen conocimiento en el ramo que desempeñan actualmente y pueden aportar ideas importantes, ¿verdad? O comentarios importantes. Lick, solo una pregunta. Ajá. Entre matriz y controladora dijo que eran prácticamente similares o lo mismo. Sí, porque básicamente al hablar si nos vemos a una controladora que dice entidad que tiene, que tiene una o más subsidiarias y que dice la matriz compañía que posee toda o la mayoría de las acciones de otro. Entonces, básicamente llegamos a la misma terminología de controladora y matriz, ¿verdad? Porque si la matriz tiene la mayoría de las acciones, significa que tiene una o más subsidiarias, ¿verdad? Gracias, Lick. Bueno. A mí me quedó un poco de duda en el interés minoritario. Ah, ya. El interés minoritario. En el interés minoritario, por ejemplo, las compañías pues están conformadas su capital por acciones, ¿verdad? Entonces,
Les decía un ejemplo, así ya lo vamos a ver en la parte práctica. Les decía, por ejemplo, la empresa A es la compañía matriz y la empresa B pues es la subsidiaria. Entonces la compañía A controla un 80% de las acciones de la compañía B, de la subsidiaria. O sea, la A es la matriz y la B es la subsidiaria. Entonces, el 80% del capital de esa compañía corresponde a la matriz. La diferencia, el 20%, es de accionistas minoritarios que obviamente son ajenos a la compañía, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede tener el dinero y dice, bueno, yo quiero comprar acciones de Campero. No estoy haciendo publicidad, pero es lo que más latente, ¿verdad? Entonces dice, bueno, yo voy a comprar acciones. Ah, bueno, pero entonces usted dice, bueno, yo voy a adquirir unas 1000 acciones y eso me representa un 10% del total de las acciones que ellos tienen emitidas, ¿verdad? O autorizadas. Entonces, el resto es de accionistas, obviamente lo controla la casa matriz, porque ella controla la totalidad o parte, mejor dicho, más del 50% de las acciones de esa compañía, pero el resto minoritario es de otros accionistas que pueden ser ajenos a la compañía. Muchas veces sabemos que es de varios grupos de accionistas, una compañía, pero hay un accionista minoritario siempre, el que tiene menos acciones que todos. Entonces, a eso se le llama un interés minoritario. Ya vamos a ver en materia cómo es que se calcula el interés minoritario. Entonces, no sé si le solventé la duda o quedó igual. Sí, gracias. ¿Ya? Bueno, entonces, este es el ejercicio del tema a desarrollar, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es siempre leer la información. Este es menos laborioso, considero, que el tema de sucursales. Sin embargo, hay situaciones, operaciones que tienden a confundir. ¿Cómo nosotros identificamos cuál es la compañía matriz y cuál es la subsidiaria? Entonces, en este caso, decimos la información dice que la compañía de Oriente S.A. y compañía del Norte S.A. el 31 de diciembre de 2019 se detalla a continuación para que se consoliden los resultados de las empresas y se presenten los estados financieros consolidados. Entonces, cuando nosotros nos dan la información, venimos y aparece esta cuenta que se llama Inversiones en Acciones Compañía del Norte. ¿Qué me da a entender esta cuenta? Que yo, compañía de Oriente S.A., tengo inversiones en acciones de la Compañía del Norte, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que esta es la compañía matriz y que posee acciones de la Compañía del Norte. Entonces, por eso tengo esta cuenta que se denomina Inversiones en Acciones Compañía del Norte. Entonces, si nosotros queremos identificar cuál es mi compañía matriz, lo hacemos a través de esta cuenta o a través de la cuenta dividendos cobrados de la Compañía del Norte, ¿ya? Entonces, para identificar cuál es la matriz, lo hacemos a través de esta cuenta, inversiones en acciones, Compañía del Norte, o dividendos cobrados, Compañía del Norte. Eso sería un tips para poder identificar cuál es la compañía matriz o controladora. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? Luego tenemos la información adicional. Y dice que la compañía, aquí no le conviene, solo Compañía del Norte, y lo podemos, compañía
del norte lleva los libros en la compañía El Buen Vestir. O sea, en la compañía, actualicemos ahí, la compañía del norte es esta y la compañía de oriente es El Buen Vestir. Pero ese dato no nos interesa demasiado. La participación del interés minoritario en compañía, creo que este no es, espérame bien, es que lo modifiqué, pero no crucé los archivos. Bueno, me voy a ir a buscar el archivo, que este no es, vale otro PDF. Este no es el archivo. Si gustan, nos tomamos unos 5 minutos, compañeros, aprovechando que voy a ir a buscar ese archivo que crucé. De acuerdo, Lick. Gracias.
Bueno, continuemos, compañeros. ¿Sí me escuchan, compañeros? Sí, licenciado. Gracias. Entonces, les decía, básicamente es la manera de cómo identificar cuál es la compañía matriz a través de estas cuentas. Les repito, esto significa que la compañía de Oriente tiene una inversión en acciones en Compañía del Norte de 12.930 quetzales y ha cobrado dividendos también de 360. Entonces, básicamente es un tips para poder identificar cuál es la compañía matriz o controladora, ¿verdad? Para efectos de empezar a desarrollar el ejercicio. La información adicional, vamos a leer la inversión en Compañía del Norte se lleva en libros de la Compañía de Oriente. La participación de interés minoritario en Compañía del Norte S.A. es del 20. Aquí una vez nos está diciendo cuál es el porcentaje o cuánto es el porcentaje del interés minoritario en Compañía del Norte. La cuenta de ganancias no distribuidas de la Compañía del Norte en la fecha de adquisición de las acciones mostraba un saldo de 7.500. Desde esa fecha hasta el 5 de diciembre de 2019 aumentó 300 quetzales. Vamos a ir viendo cómo se va a desarrollar todo ello. El numeral 4, el saldo de la cuenta de documentos corporales en la Compañía de Oriente incluye un documento a cargo de la Compañía del Norte, cuyo importe es de 110 quetzales. Este documento fue descontado en un banco local. Durante el periodo fiscal, la compañía matriz vendió mercaderías a la subsidiaria por 1.700 y la compañía matriz compró a la subsidiaria mercaderías por 2.600. Los inventarios al 31 de diciembre de 2019 son compañía matriz 5.500 y compañía subsidiaria 3.100. El inventario final de la compañía matriz incluye un lote de mercaderías por valor de 1.000 que costó 800 a la subsidiaria. El inventario final de la subsidiaria incluye un lote de mercaderías por valor de 800 que le costó a la matriz 770. Los inventarios al 1 de enero de 2019 incluyen recargos en la siguiente forma: compañía matriz 100 y subsidiaria 80. Entonces, ¿qué se solicita? Eliminación en forma, ahí se me fue un error de clase, eliminaciones en forma de cargos y abonos. Hoja de trabajo para elaboración de estados financieros consolidados y estados financieros consolidados. Entonces ya nos vamos a el desarrollo del ejercicio. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es el cálculo del porcentaje de participación en este caso de la matriz o la compañía de Oriente sobre la compañía del Norte. Básicamente es para poder saber distribuir el capital o la inversión, poder determinar el valor en libros de la inversión. Pero como ya en el enunciado nos decía cuánto equivale la minoría, decía que era el 20%, el interés minoritario del 20%, significaba, lógicamente, el 80% está en poder de la casa matriz, como lo podemos ver acá, en este cálculo. Acá lo vamos a, ¿por qué dice el enunciado en forma de cargos y abonos las eliminaciones? Porque vamos a venir y lo hacemos de esta forma, como que fuera una partida de diario, pero en sí no es una partida, sino que lo que estamos es trasladando los saldos para regularizar las operaciones entre ellas. Por ejemplo, los documentos descontados son un pasivo. Los documentos por cobrar son un pasivo, pero aquí básicamente estamos reflejando
la operación de los documentos descontados. Ya vamos a llegar a eso, solo les estoy haciendo mención de por qué dice las eliminaciones en forma de cargo y abono. ¿Qué significa? Que de acá nosotros de una vez podemos identificar cómo debe haber estas columnas para que eso no lo lleva, solo es para efectos didácticos, ¿va? Para que no nos perdamos. Esto no lo lleva a la hora que ustedes lo desarrollen. Solo es para que ustedes puedan visualizar el debe y el haber. Entonces, en el debe y haber, ¿qué significa? Que yo a la hoja de trabajo voy a ir a trasladarle al debe a restarle a los documentos descontados. Una vez ustedes tengan todo esto, ya solo trasladan a la hoja de trabajo a su respectiva cuenta y al debe o haber según corresponda. Por eso es que se traslada esto. Si no trabajan esto, no hay evidencia de las eliminaciones, no va a tener validez todo esto que ustedes me trabajan, las eliminaciones. Bueno, vamos a regresar y empezamos con el cálculo. Les decía, lo primero, ustedes pueden, en el enunciado, no precisamente puede venir el interés minoritario, acá ya viene. Entonces, pero si no viniera ustedes, lo primero es el cálculo del porcentaje de la participación de la matriz en la subsidiaria. ¿Y cómo se calcula? ¿Cómo se calcula eso? Dice, dividendos cobrados, compañía del norte, dividendos pagados, compañía del norte. Entonces, ¿dónde están estos valores? Vamos a la hoja de la información. Decíamos, dividendos cobrados, compañía del norte, 360, y dividendos pagados, compañía del norte, 450. Entonces, desarrollamos esa fórmula y ya establecemos el porcentaje de participación que tiene la compañía de Oriente sobre la compañía del norte. Entonces, como pueden darse cuenta, efectivamente nos dio 80, lo que significa que cabal se confirma que el 20% restante de las acciones están en poder de accionistas minoritarios, o mejor conocido como el interés minoritario. ¿Ya? Entonces, pero este es el primer paso que ustedes tienen que hacer para poder determinar el porcentaje de participación que les va a servir para trabajar el valor en libros de la inversión, que es la eliminación 1 para poder desarrollar la hoja de trabajo. Ya voy a entrar ahí, solo voy a hacer esta anotación. Entonces, les decía que esa es la fórmula. Dividendos cobrados, divido dividendos pagados. Y ya determinamos nuestro porcentaje de participación. Una vez teniendo el porcentaje de participación, ya nos vamos a este apartado de determinar el valor en libros de la inversión. Y que de acá vamos a sacar eliminaciones de esas cuentas. Entonces, ya venimos y empezamos. Lo identificamos como descripción, el porcentaje que equivale al 100% de estos valores, el capital en acciones de la compañía del norte, ganancias no distribuidas significa GND, fecha de adquisición de 7.500. Vamos a ir viendo. Capital en acciones, 9.000. ¿Dónde tenemos los 9.000 quetzales? Capital en acciones. Aquí está, porque vamos a ver de esas acciones cuánto es el valor en libros.
Aquí tenemos los 9,000 de capital en acciones. Ganancias no distribuidas de fecha de adquisición. Ganancias no distribuidas. Este no es el valor. ¿Por qué? Porque en el enunciado decía acá, ganancias no distribuidas, fecha de adquisición. Lo que me está diciendo que para mí este es un saldo final de ganancias no distribuidas de la Compañía del Norte. Entonces, al decirme ganancias no distribuidas de la Compañía del Norte en la fecha de adquisición de las acciones, o sea, me está trasladando hacia atrás. Ya la terminología que se está utilizando me está enfocando hacia atrás y me está trasladando a un saldo inicial. Entonces voy a tomar este valor, 7,500, y este es el que tenemos reflejado acá. Ganancias no distribuidas, fecha de adquisición, y le podemos poner, si queremos, Compañía del Norte para... Y el valor en libros, pues, no es más que la suma de 9,000 más 7,500 y nos da 16,500. Bueno, esos son los valores que están en mi balance con la información proporcionada en este enunciado. ¿Ya? De estos datos acá sacamos toda esta información. Entonces ya venimos y decimos, acá es donde vamos a utilizar el 80%. Bueno, de ese 100%, de ese capital en acción, de esos 9,000, la compañía matriz posee 7,200. ¿Por qué? Porque es el 80%. ¿Ya? Por eso es que tenemos este cálculo. Le decía, lo primero es determinar o calcular el porcentaje de participación. Entonces, del capital en acciones que tiene la Compañía del Norte, la Compañía del Oriente posee el 80%, que equivale a 7,200. De las ganancias no distribuidas que ella tiene, 6,000 corresponde a Compañía del Oriente. Esa es la distribución en la cual se utiliza este porcentaje de participación. Y acá, por lógica, el resto, el 20% que nos decía el enunciado, lo posee el interés minoritario o accionistas minoritarios. ¿Ya? Entonces, básicamente puedo decir, bueno, de los 9,000 el 20%, o puedo decir 9,000 menos 7,200, la diferencia corresponde al interés minoritario. Entonces, pero este cálculo, ¿por qué está marcado en verde? Porque es el dato que nosotros vamos a trasladar, toda esta información es la que vamos a trasladar a la hoja de trabajo para efectos de las eliminaciones del valor de las acciones en estas cuentas, tanto en el capital en acciones como en ganancias no distribuidas y el valor en libros. Entonces, ya vengo y determino el valor en libros que posee la Compañía de Oriente. Y dice que son 13,200 del valor en libros. Bueno, pero yo tengo una inversión en acciones, Compañía del Norte, es la que tengo yo acá. Esta. La Compañía de Oriente tiene una inversión en acciones en Compañía del Norte de 12,930. Adquirió acciones que equivalen a 12,930. Entonces, cuando yo vengo y determino el valor en libros de las acciones, tengo un total de 13,200 de valor en libros. Entonces, ¿qué significa? Que yo, Compañía de Oriente, adquirí acciones a un valor inferior, podría decir, del valor en libros que tenía la Compañía del Norte.
¿Ya? ¿Qué significa? Que ahí yo como compañía estoy obteniendo una ganancia porque tenían un valor superior, pero yo las adquiría a un valor inferior, entonces tengo una ganancia. Y a esa ganancia se le denomina una plusvalía, porque estamos hablando de una ganancia en acciones, ¿verdad? Entonces, sabemos por qué. Porque la inversión que la compañía del Oriente hizo en la compañía del Norte equivale a 12.930, inferior a su valor en libros. Entonces, si ustedes vienen y dicen, mire, le vendo acciones de una compañía, pero ustedes compran, invierten en ellas, pero cuando viene la empresa y ya determina el valor en libros de las acciones y se da cuenta, por ejemplo, compañía A tiene acciones en venta y vienen ustedes sexto semestre y quieren invertir en acciones y dicen, bueno, voy a invertir en acciones y compran acciones, por ejemplo, a un valor de 150, pero el valor en libros de ellas eran de 200, significa que ustedes están ganando porque están adquiriendo acciones a un valor inferior. Y que a la hora de que ustedes las quieran vender, pues lógicamente van a ganar, ¿ya? Porque están adquiriéndolas a un valor inferior del que lo tienen en libros de la compañía, ¿verdad? Entonces, acá ese comentario se los hacía para que tratemos de poder identificar del por qué hay una ganancia acá en la inversión en acciones, ¿ya? Y que se le denomina plusvalía. ¿Ya? Entonces, no sé si tenemos alguna duda en este apartado. Y si fuera al contrario, ya no sería. Entonces ahí se le puede denominar minusvalía, que tiene libros, o sea, usted está teniendo una pérdida. Lo que pasa es que es un término utilizado en cuanto a la negociación de las acciones, ¿verdad? No le podemos denominar pérdida porque la pérdida la utilizamos para otra forma de en algunos textos lo pueden encontrar como crédito mercantil, como básicamente llega a lo mismo. Lo que uno tiene que analizar es el efecto que tiene cada uno, cómo se da y por qué le voy a denominar así. La relación que hay que hacer uno del valor en libros y lo que invertí en esas acciones, como en este caso. ¿Ya? Entonces, ese es el cálculo del valor en libros. Entonces, ¿de dónde sale la primera eliminación? Esto tómenlo en cuenta. Esto no va a variar de los valores que tiene la compañía subsidiaria. Desarrollando sobre el método del costo, va a intervenir el capital en acciones, como lo podamos identificar. Esas son las únicas dos cuentas y determinamos nuestro valor en libros. Porcentaje de participación que determinamos, tanto de lo de la matriz, y esto no tiene ningún valor. Vamos a tomar y después lo demás es simple distribución porcentual y establecer el valor en libros luego para establecer ya sea la valía o la plusvalía en la inversión en acciones. Seguimos con el resto de eliminaciones. Acá empecé explicando las eliminaciones. Pero básicamente nosotros dos a la hoja de trabajo, esta información. Ya a clasificar entre cuentas de activo, pasivo y de resultados. Acá siempre nos vamos a ir a topar con el problema de clasificación de cuentas.
Entonces, vamos a... Acá está. Dividendos cobrados representan una ganancia, ¿va? Dividendos cobrados, Compañía del Oriente, 360. Obviamente eso solo lo va a tener la casa matriz, ¿va? Que cobró dividendos de la Compañía del Norte, 360. ¿Dónde ubicamos los 360? Acá están. Y ya venimos e insertamos, le vamos a llamar insertamos. Acá también hay otra parte. Esta fila es nueva en la hoja de trabajo. Acá se trabaja una fila que se denomina minoría, que es para consignar el valor de la minoría o de los intereses minoritarios en el estado de resultados. La participación que tiene los accionistas minoritarios en el estado de resultados de ciertas operaciones. Entonces, siempre en la hoja de trabajo, en el estado de resultados va a haber una fila que se denomina minoría, con una cuenta que se denomina minoría. Y ahí vamos a trasladar una información que ya la vamos a ver de dónde viene ese dato cuando ya estemos en las eliminaciones. Luego venimos y como siempre establecemos una pérdida o ganancia entre debe y haber, y aquí está la pérdida. Y, la ganancia, en este caso es ganancia, y luego ya venimos y colocamos ganancias no distribuidas, el saldo inicial de ganancias no distribuidas de la matriz, donde tenemos este dato. Ganancias no distribuidas de la compañía matriz, acá la tenemos, 12.830. 12.830, acá está. Saldo inicial de fecha de adquisición Compañía del Norte de ganancias no distribuidas. Saldo inicial. ¿Cuánto es el saldo inicial? 7.500. Estamos siguiendo a 7.500. ¿De dónde viene este saldo inicial? Del apartado número 3, donde decía que las cuentas, ganancias no distribuidas de la Compañía del Norte en la fecha de adquisición de las acciones mostraba un saldo de 7.500. O, como ya tenemos, en este caso ya tenemos la eliminación 1, lo podemos ver acá también. Aquí lo tenemos también. Entonces ya lo trasladamos al haber, porque las ganancias no distribuidas tienen un saldo acreedor. Entonces lo trasladamos al haber de la Compañía del Norte subsidiaria. Luego viene otra fila en ese apartado de aumentos o disminuciones. Y acá vamos a reflejar el valor que nos decía en el enunciado. Desde esa fecha hasta el 31 de diciembre aumentó en 300 quetzales. ¿Ya? Aumentó en 300 quetzales. Entonces, ese dato es el que vamos a consignar en el haber de la Compañía del Norte subsidiaria, 300 quetzales. Luego venimos y ya colocamos la cuenta pérdida o ganancia. Y ahí vamos a reflejar, como bien lo ven ahí, si logran visualizar la flechita, ahí trasladamos el resultado, la pérdida o la ganancia que nos dio en el estado de resultados. Solo la bajamos, la copiamos. Como lo pueden ver en la flecha, por eso está identificada de esa forma. Solo trasladamos a esa fila de pérdida, a esa cuenta de pérdidas y ganancias en ganancias no distribuidas,
o la trasladamos para efectos de cuadre de esas columnas ahí con esos datos. Luego seguimos, dividendos pagados, compañía de Oriente. Dividendos pagados, compañía de Oriente, 900 quetzales. ¿Dónde están los dividendos pagados? Acá los tenemos. Dividendos pagados, compañía del Norte, 450. Acá están, 450. Entonces ya venimos y hacemos nuestra operación. Sumamos debe y haber de este apartado, de este estado de ganancias no distribuidas. Establecemos una ganancia y sumamos y totalizamos. Ambas, las 4 columnas cuadradas, ¿verdad? Aquí están las 4 columnas cuadradas. Y luego, esa misma utilidad la trasladamos al apartado del estado de situación financiera como saldo final de ganancias no distribuidas. Ese va a ser el saldo. Aquí ya no va a ser una ganancia que terminemos, sino que vean, es un saldo final. ¿Por qué? Porque estamos trabajando un esquema de estado de ganancias no distribuidas. Entonces, al restar debe menos haber, lo que estamos estableciendo es un saldo final de ganancias no distribuidas. No es una pérdida o ganancia. Establecemos un saldo final. Entonces, ese saldo final lo trasladamos a el estado de situación financiera para efectos de cuadre también del estado de situación financiera. Entonces, trasladamos ese saldo final, ojo, saldo final de ganancias no distribuidas. ¿Ya? ¿Me escuchan, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias. Entonces, trasladamos ese saldo de ganancias, saldo final de ganancias no distribuidas al apartado del estado de situación financiera, como efectivamente lo pueden visualizar ahí a través de las flechas que coloqué para que le den seguimiento hacia dónde se traslada y cómo se consigna acá saldo de ganancias no distribuidas. Saldo final de ganancias no distribuidas. Luego nos vamos. Vean que esto sí lo podemos desarrollar en función únicamente ya antes de empezar las eliminaciones. ¿Ya? Lo podemos realizar antes de empezar las eliminaciones. Estas 4 columnas las podemos cuadrar antes de empezar las eliminaciones. ¿Ya? Entonces, ya nos vamos al apartado de, si se dan cuenta, yo le coloqué colores distintos, estado de resultados, ganancias no distribuidas y estado de situación financiera. Entonces, ya trasladando el saldo final de ganancias no distribuidas al estado de situación financiera, pues procedemos a trasladar las cuentas de activo y pasivo a el estado de situación financiera. Tenemos caja 3.250 y 2.600. Bueno, caja 3.250 y 2.650. Documentos por cobrar 1.110 y 2.420. 1.110 y 2.420. Inventario final 5.500 y 5.100. Inversión en acciones Compañía del Norte 12.930. Inversión en acciones Compañía del Norte 12.930. Eso pues es lo que ya habíamos visto hace ratos. Acá está. Activo no corriente.
22.500 y 9.800. Documentos por pagar, 2.100. Documentos por pagar, 2.100 y 680. Acá lo tenemos. Documentos descontados, 110 de documentos descontados. Capital en acciones, Compañía de Oriente, 30.000. Capital en acciones, Compañía del Norte, 9.000 quetzales. Y también en el apartado del estado de situación financiera colocamos la minoría, la participación de la minoría en el estado de situación financiera, una fila donde vamos a consignar la minoría en el estado de situación financiera, que básicamente la vamos a ver reflejado acá, cuánto es la participación, pero ya cuando estemos en las columnas finales ya vamos a explicar en su momento. Pero sí tiene que haber una fila que se denomina minoría, con la cuenta minoría, en el apartado del estado de situación financiera. Entonces, si se dan cuenta, esto sí lo podemos cuadrar antes de empezar las eliminaciones. Ya tenemos cuadradas, ya tenemos por casi que podríamos decir un 35% de la hoja de trabajo, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que les decía que la podemos desarrollar. ¿Alguna duda de estas 4 columnas? ¿De dónde y cómo se traslada la información? Se dieron cuenta que llevamos el seguimiento. Y está bastante explícito todo de dónde y para dónde, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda del traslado y del cuadre de estas 4 columnas. Que básicamente el dolor de cabeza puede venir ahorita con las eliminaciones. Esto sí está bastante, ¿cómo se llama? Poco confuso. Entonces, tenemos dudas, jóvenes, con relación a las 4 columnas de la Compañía Matriz de Oriente y Compañía del Norte subsidiaria. Se dieron cuenta que la variante que hay en las hojas de trabajo que vimos el sábado pasado, pues básicamente es esto, lo nuevo. ¿Ya? Y esta fila, minoría en el estado de resultados y minoría en el estado de situación financiera. Les sugiero que sería bueno que empiecen como que a clasificar, por eso tienen el esquema, empiecen a clasificar todo lo que es práctica, con práctica se aprende. Por ejemplo, ahorita ustedes les estoy dando una pequeña explicación, no pequeña, sino que está bastante, considero está bastante a detalle. Entonces podemos, en la hoja que yo les trasladé, pueden empezar a trasladar los datos de esto, ¿ya? De las 4 columnas y empezar a cuadrar. Básicamente, inclusive pueden empezar a hacerlo y determinar, ahí van a ir determinando dudas, bueno, pero ¿y esto de dónde lo jalo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Verdad? Entonces, porque así solo explicado y uno estar cambiando pantalla, pues se pierden de alguna forma. Entonces, por eso les preguntaba, ¿tienen alguna duda? Esos dividendos cobrados, CIA del Oriente, dice allí, ¿es CIA del Oriente o del Norte? Dividendos cobrados. Ajá. Sí. Son dividendos, me habla de estos que estoy marcando. Ah. Sí. Dividendos cobrados, compañía, ahí sí, ya dice, pues es compañía abreviado, Compañía del Norte, sea, sí. Son los dividendos que la casa matriz cobró si le estoy dando una explicación de la cuenta, ¿verdad? Son los dividendos que representan los dividendos cobrados que la compañía matriz tiene de la subsidiaria Compañía del Oriente. O sea que para ella estos dividendos representan una ganancia, ¿verdad? Entonces, si hay una distribución de dividendos, si a mí me pagan dividendos, para mí estoy percibiendo una ganancia, ¿verdad?
Eso es, no sé qué duda tenía o solo era comentario o pregunta de por qué iba ahí o qué. Sí, es que en la hoja dice que son dividendos cobrados de la Compañía del Norte. Acá, Aquí se oriente, eso, entonces sí, del ajá, norte, gracias. Es del norte. Sí, no me había percatado de ese detalle. Gracias. Sí, es dividendos cobrados, Compañía del Norte. Ujú. Lick, solo una consulta en la hoja de eliminaciones que hizo, los últimos datos no los mostró, ¿verdad? Que yo no los... No, porque me trasladé a explicarles que antes de realizar las eliminaciones Sí, pueden cabal, cuadrar las 4 hojas. Ah, Ahorita voy a regresar a la parte de eliminaciones porque vamos a venir a alimentar estas 2 columnas de eliminaciones. de acuerdo, Lick. Ajá. No sé, entonces ahorita estamos enfocados en si tienen dudas en las primeras 4 columnas. ¿Dudas, compañeros? Jóvenes. Ahí está en el chat el link para la asistencia. Si no tienen dudas, compañeros, dejamos ahí esa parte. Sí les insto, por favor, a que nos tomemos ese detalle o esa molestia de poder trasladar los valores a ese formato de hoja de trabajo que les di para que puedan llevar la secuencia. Por ejemplo, ya el próximo sábado vamos a continuar y culminamos esta hoja de trabajo. Vamos a proseguir con las eliminaciones y cuadramos la hoja y nos trasladamos a los estados financieros. Entonces, enhorabuena si ustedes ya traen vaciada toda esta información, sería magnífico para bien de ustedes. ¿Ya? Si tienen dudas, pues me las pueden trasladar también. Mire, Ligui, ¿de dónde, por qué se hace tal cosa en la hoja de trabajo? Y me las trasladan siempre en el horario que les indicaba, ¿verdad? Básicamente esto no tiene complejidad. La clave de todo está en poder identificar quién es la matriz y ya les di el tips cómo. Método el costo, esa es la forma como nosotros determinamos el porcentaje de participación y determinar cuál es la compañía matriz, cuál es la subsidiaria, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo por el día de hoy hasta ahí, compañeros. Les repito, los grupos que están pendientes, no he visto mi correo, que están pendientes, por favor, intégrense todos. De acuerdo a cómo y quién ingresó después del grupo 1 que ya le asigné, le voy a asignar el tema. Y me indican quién es el coordinador, por favor. Ya les di fechas también. Espero que hayan tomado. Por favor, le damos la NIF 10 hablando en los temas anteriores, ¿verdad? Porque les hice la primera prueba que les hice. Cuando en la hoja de trabajo algunas cuestiones de cuentas de esa parte es de donde voy a sacar, no de este tema, sino que les hago referencia a los temas anteriores, ¿ya? Entonces le damos la NIF 10 y yo les voy a informar sobre la prueba corta, ¿verdad? Tentativamente, pues va a ser siempre programada para el fin de semana. Entonces, eso sería, compañeros. Gracias por su atención y si les repito, si pueden, es por el bien de ustedes, empezar a vaciar información. Ya vieron, les expliqué las primeras 4 columnas. Pueden empezar a vaciar información. Eso es importante porque ahí les surgen dudas a uno y ya uno le va encontrando el sentido a
al tema, ¿verdad? Entonces, lo dejamos por ahí. Gracias por su atención, que tengan un feliz fin de semana y feliz sábado. Éxitos en todo lo que realicen. Lick, solo una pregunta, son NIF, ¿verdad? Sí, NIF, la NIF 10, Norma Internacional de Información Financiera 10. Y el tema de la exposición usted lo va a trasladar cuando esté en los grupos, ¿verdad? Ya que le toca, y ya dándole el tema, o sea, hay unos temas ahí que ya no los tiene la norma, ya no están contenidos, pero como es parte del programa, ¿no? De plano, pues hay que desarrollarlos, ¿verdad? Como el tema de contratos de construcción. Es un tema que, según tengo entendido, ya esa norma ya no está, como se llama, pero como el programa ahí está, pues no está de más por aquellos que también trabajan en municipalidades, en el sector gubernamental, tienen un roce tienen un poco de relación con las constructoras y construcciones de proyectos, elaboración de proyectos y toda esa cuestión, ¿verdad? Entonces, eso sería, conforme entre nosotros dos grupos, yo les asigno el tema. Pero sí, todos integrados, no quiero ninguno sin grupo, por favor. Disculpe, Lick, ¿será que podría proyectar en la pantalla las eliminaciones? Estoy viendo que no me quedaron bien unas fotografías que tomé, disculpe, para poder hacer el traslado de datos y todo eso. Las líneas de la hoja. No, de las primeras que estuvimos viendo. Ah, pero eso todavía no lo hemos explicado. Eso todavía no lo hemos desarrollado, pero igual